Bienvenidos a otro episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y hoy me acompaña Ángel Herbey Martínez para una charla que hemos titulado ¿Qué haces ante un conflicto? Ángel Herbey Martínez Rodríguez es ingeniero civil, doctor en métodos alternos de solución de conflictos por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador del libro La aplicabilidad de los MASC en el sector productivo de la sociedad, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León AC, certificado por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como mediador con enfoque en la industria de la construcción. Además, es poeta, escritor e investigador. Bienvenido, Ángel. Comenzamos. Ángel Herbey, qué gusto tenerte en este episodio. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, Aurora, y saludos aquí a toda tu audiencia que pues no se pierdan tu podcast, bro. ¿Qué tal? Gracias. Oye, Ángel, fue difícil seleccionar este tema para charlar contigo dentro de todas las especialidades y todas las actividades en las que andas, pero precisamente me llamó mucho la atención cómo tú, como ingeniero civil y ejerciendo esta profesión, te llamó la intención de involucrarte en este tema. Entonces me gustaría que nos platicaras qué te llevó a especializarte en los métodos alternos de solución de conflictos y en la promoción de la cultura de paz. Mira, principalmente yo creo que no hay mucha distancia entre lo que viene siendo la cultura de paz o los métodos alternos y lo que hacemos los ingenieros civiles en este caso, ya que pues somos los encargados de alguna manera de el buen hacer en el caso de temas de infraestructura. Nosotros como ingenieros pues dimensionamos, supervisamos, analizamos y vemos que las obras de infraestructura lleguen a buen fin. Y todo esto para que estén al servicio de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de temas de métodos alternos, te comento, desde mi óptica, yo lo veo como si fuera un tema de algo de infraestructura. Si por alguna razón una vialidad no está cumpliendo con su función, todo se atora. No hay transporte, la gente no llega, los productos no están, la cuestión de salud se entorpece, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi óptica, en temas, por ejemplo, de movilidad, pues es importante que haya un flujo continuo. Los métodos alternos, en particular la mediación, porque es mi área de especialidad, fomentan esa cultura de paz desde una óptica donde vamos a solucionar los conflictos sin violencia. No es ajena ahora sí, a la existencia de un conflicto, más bien lo ve como un área de oportunidad. Entonces, ¿por qué empecé con esto? Yo creo que tendría que regresarme hasta hace casi 20 años, cuando estaba como perito de la universidad en temas territoriales, es decir, topografía, predios, tanto particulares como privados, como públicos también de gobierno. Entonces a mí me tocaba atender casos de problemas de invasión, de regularización de medidas, etcétera, etcétera. Y casualmente los que eran más emproblemados eran los que tenían que ver, no sé, vamos a decir, un intestado y eran 4 o 5 hermanos y había que subdividir el terreno. O cuestiones vecinales, donde había una comunicación, una convivencia constante, pero la problemática era que alguien descubrió que por una techumbre que hizo invadió la otra propiedad. Entonces me llamaba mucho la atención que el juez, en este caso, solicitaba la asistencia de un técnico, un perito, en este caso en topografía, resultó ser un servidor. Entonces nosotros hacíamos los estudios topográficos en base a las escrituras y sacábamos una conclusión. Pero luego de pronto pasaban años, eso lo empecé a ver con el tiempo, pasaban 4 o 5 años y el juez volvía a hacer otra solicitud
Y me llamaba mucho la atención porque decía yo, es que yo ya hice el estudio, ya saqué matemáticamente cuál es la situación y ya di una conclusión. La figura geométrica de un terreno no se mueve. Es como, entonces, digo, el juez me decía, es que hay nuevas evidencias. Y yo, pero si el terreno es de 4 lados y es de 5 por 5, ¿cuál nueva evidencia va a venir a refutar? Digo, a menos que me digas que el terreno ya no es de 5 por 5, ahora es de 6 por 6, o ya no es rectangular, sino ahora es trapezoidal, no lo sé. Digo, fuera de ahí, la conclusión sigue siendo la misma. Entonces me llamaba mucho la atención porque veía que ese conflicto, ya a lo largo de 3, 4 años, pues decía, oye, nadie puede disfrutar del bien porque está en litigio, ¿no? El que va a vender no puede venderlo porque está en problemado. El que iba a comprar, pues ya se le cancelaron sus créditos, etcétera, etcétera. Entonces veía que no entendía mi cabeza de ingeniero por qué tanto problema. O bien, después también empecé a tomar ciertas iniciativas donde le pedía a los abogados de las partes que pasaran a mi oficina, donde yo les hacía algunas propuestas. Tengo un caso muy, muy tangible donde el frente, bueno, por alguna razón, tenemos un terreno adelante, a orilla de camino, y un terreno por la parte de atrás, y el terreno de atrás, pues no tenía camino de acceso. Entonces, la ley dice que los terrenos que quedan en la parte posterior deben de tener acceso o un derecho de paso. Entonces, me acuerdo de ese caso porque ese caso duró casi 8 años hasta que, y pruebas y evidencias y nuevas, según esto, pues estrategias jurídicas, ¿no? Hasta que ya les dije, ¿saben qué? Tráiganme los propietarios porque, y si yo me muero, este caso que van a tener que hablarle a otro ingeniero y Volver a entonces eso empezar. no me dejaba tranquilo, ¿no? Y finalmente lo siento a las partes y les digo, mira, tú necesitas al menos 3 metros para poder que pasen tus vehículos. Sí. Le digo, ¿qué les parece si esos 3 metros de franja de uno de los costados se permuta por la parte de atrás? Digo, tendrían las mismas dimensiones, tú tendrías tu camino de acceso y tú tendrías tu mismo, o sea, matemáticamente tienes la misma área, ¿no? Entonces ya los dos dijeron, ay, es que eso está muy bien, ¿por qué no lo habíamos hecho antes, no? Casi, casi. El caso es que llegaron al acuerdo, llegaron con el juez, ya nos pusimos de acuerdo, va a estar así, y hicieron lo pertinente en cuestiones de rectificación de medidas. Posterior a eso, alguno de los jueces me dice, es que lo que estás haciendo se llama mediación. Le dije, no, lo que se estoy haciendo es que ya se resuelva esto, porque no quiero dejar conflictos, en mi caso, pues a más tiempo. Digo, aparte creo que nadie está ganando en cuestión territorial. Y conforme fui estudiando algunas otras cosas, porque también me especialicé en negociación por medio de programación neurolingüística, pues voy descubriendo, no, y los métodos alternos y la mediación y escuchando cada vez más hasta que dije, bueno, pues, ¿y eso qué es? Y descubro que la Universidad Autónoma tiene un doctorado y una maestría en métodos alternos de solución de conflictos. Y pues de ahí lo único que hice, bueno, al ser catedrático de la Universidad Autónoma, pues lo único que hice fue enfilarme y empezar. Esa es la historia. Cuando me preguntan por qué, le digo, pues es que a veces atoran un conflicto y en nuestra industria, desafortunadamente, si te paran una obra, no sé, por ejemplo, si ahorita alguien hiciera algún escándalo y la construcción del metro la demorara 4, 5 años, pues ya todo el mundo perdimos en ese sentido. Y ya después que aprendiste y que tienes toda esta cultura de soluciones alternas, mediación específicamente, y también con lo que me mencionas de neurolingüística, ¿eso cómo lo aplicas o cómo lo ves en la vida diaria? O sea, no en tu campo profesional, sino ya en la vida diaria. ¿Qué aplicación pudiéramos tener o qué recomendación pudieras darnos? Fíjate que es bien interesante esa pregunta porque desde que empiezo a volverme promotor de cultura de paz, todo el mundo me dice, ah, no se enoja. Pero la realidad es que sigues siendo persona, sigues teniendo sentimientos. Sin embargo,
yo creo que algo que he aprendido es esta frase que dice, primero respira, y eso lo llevo a mi día a día. A ver, estás en una situación, primero respira, o sea, porque de pronto, sin oxigenación en el cerebro, se nos nublan las ideas y te vuelves reactivo, y a veces eso no es la solución idónea. Entonces, me he vuelto un poco más con capacidad de escucha. A ver, quiero primero conocer por qué me está diciendo esto o por qué está sucediendo esto. Sí me he vuelto más empático con la gente. Ese es algo que creo que he desarrollado más. Hay que comentar algo. A nosotros los ingenieros nos forman desde las universidades con esta parte de que el insumo, pues es el factor humano, pero no deja de ser un producto. Si por alguna razón un albañil hoy no vino, tráete otro porque yo necesito avanzar, como si fuera desechables. Entonces hay cierta frialdad, que creo que a los médicos les pasa algo similar con la cuestión del trato de pacientes. Entonces lo que he percibido es que mejoró mi capacidad de escucha, eso lo aplico en todo, en todo, en todo. Mi empatía y sobre todo, principalmente yo creo que eso, primero respira, ese es de mi día a día. Y creo que eso provocado que la gente que de entrada me conoce o que sabe de los métodos dice, ah, pues por eso no se enojan. Yo, no es eso, pero más bien buscas elementos para poder llevar las cosas de una manera tranquila, pacífica, en paz. Y este método de la mediación entiendo que requiere precisamente al mediador, que es una persona externa al conflicto, ¿no? Así es. A ver, platícanos un poquito. De alguna manera, el mediador es un tercero que ayuda a que las partes principalmente se comuniquen, puedan establecer, ayuda a generar este como puente de comunicación Ujú. entre partes, porque a veces pareciera que estamos hablando, que nos estamos comunicando, pero yo estoy hablando en otro idioma y tú estás entendiendo otra cosa que no es, que va a depender mucho de, bueno, esto ya es más filosófico, pero va a depender mucho de tus cuestiones de historia, tu crecimiento, tu nivel cultural, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que en algún momento, si mejoráramos o prosperáramos en esta cultura de paz, esta solución de conflictos pudiera ser sin necesidad de un mediador? O sea, que las partes pudieran ponerse de acuerdo. ¿Cómo te imaginas eso? Fíjate que esa es una pregunta muy futurista. Ojalá y pudiera ser, pero bueno, aquí desafortunadamente estamos hablando de que la mediación es un instrumento jurídico que de Ujú. alguna manera lo que estamos evitando es la parte de llevarnos a un procedimiento contencioso. Es decir, a que no haya una demanda, a que no haya abogados de por medio, sino simplemente estamos buscando que las partes de alguna manera se puedan ellos ser los que dan propuestas a las soluciones del conflicto que les está doliendo. Por eso, de alguna manera, el mediador funciona primero como facilitador de comunicación, es decir, dejar en claro que tú estás entendiendo lo que la otra parte realmente está diciendo y por otro lado, al momento de que lleguen a un acuerdo, que ambas partes estén conscientes de a lo que se están comprometiendo. Algo como, yo lo veo algo así como, si nos vamos a temas cotidianos, como cuando te vas a casar y el juez te está explicando, o el pastor, el sacerdote, el que los esté casando, les está explicando, ahora sí, cuáles son las obligaciones a las que se van a comprometer cada uno y asegurarse que las entienda. Entonces, sí creo que va a ser una figura que en el futuro más bien no va a tender a desaparecer, sobre todo cuando tengas que darle certeza jurídica a un conflicto, a la resolución de un conflicto.
Y por otro lado, sí creo que esta cultura de paz va a ayudar a que no haya tantos conflictos y que las personas puedan ponerse de acuerdo sin violencia, que ese es el objetivo de una cultura de paz. Ok. Sí, porque al final de cuentas, pues en la vida siempre va a haber conflictos, ¿verdad? O, Claro, sí, o sea, no, sería muy utópico decir se acaban los conflictos, todo es armonía. es que, bueno, a lo largo de esto que he estado estudiando, sí me ha cambiado sobre todo esa parte de ver el conflicto, porque nos han enseñado que un conflicto es malo, ¿sí? Desde que nacemos, nos han enseñado que un conflicto es una situación negativa. Y de lo que he estado aprendiendo en estos años, es que realmente un conflicto es una oportunidad de crecimiento. Si nos vamos a los principios, por ejemplo, de programación neurolingüística, donde te dice no hay resultados buenos ni malos, hay resultados, ¿sí? Y bajo ese principio es un conflicto te da la oportunidad de un crecimiento siempre y cuando estés dispuesto a atender las necesidades de lo que requiere para poder avanzar. Un conflicto siempre te va a llevar a otro nivel, ¿sí? Aquí la diferencia o la disyuntiva está en qué tanto estoy dispuesto a hacer para ese crecimiento. Yo lo relaciono o cuando doy los cursos de capacitación, les digo, mira, en una estructura metálica, porque yo lo aplico mucho, pues damos cursos de capacitación para personas de la industria de la construcción que quieran certificarse como mediadores. Yo explico, más bien dicho, cuando me dicen es que un conflicto es malo, pues no, simplemente es algo, una oportunidad de crecimiento. Y les comento que en una estructura metálica que tiene vigas, columnas, tornillos, soldadura, todos los elementos están ejerciendo una fuerza que no necesariamente va en el mismo sentido. Pero es Mm. decir, la columna le está ejerciendo una fuerza a los tornillos con el que se están ensamblados hacia la viga y los tornillos se están soportando y a su vez están transmitiendo una fuerza a la misma viga y la viga está soportando y está transmitiendo fuerzas a los elementos porque está resistiendo todo lo que está en la parte superior. Sin embargo, esa transmisión de fuerzas la puedes llevar a un equilibrio. Así es como, y ese equilibrio lo que hace es que la estructura se mantenga en pie. Entonces, cuando yo lo traslado a la cuestión social, a la cuestión sociedad de cómo funciona, es donde digo, es que sí tenemos esas fuerzas son fuerzas de voluntades. Y esa fuerza de voluntad, yo como individuo la estoy transmitiendo hacia otro individuo que tiene la capacidad o no de esa fuerza que le estoy llevando, de cómo se dice, transmitirla, absorberla o bien conducirla. Entonces, el mediador, eso es lo que está haciendo al momento que está atendiendo un conflicto. ¿Cuál es ese mismo sentido? Pues obviamente en función del crecimiento del proyecto, si es una cuestión laboral, en cuestión algún funcionamiento de la parte vecinal, si es un conflicto vecinal, si es un conflicto de tránsito, etcétera, etcétera, lo puedes ir, ahora sí como acoplando a la situación que se esté viviendo. Igual sucede con los conflictos personales. Una vez que lo pones en términos de, a ver, hacia dónde voy y cuál es el resultado que quiero obtener y qué es lo que necesito hacer para poder solventarlo, es cuando ese conflicto empieza a avanzar Fíjate que y se transforma. me encantó la analogía de la estructura, o sea, me quedó súper claro porque sí, pues hay cada quien, ahora sí que en palabras así muy coloquiales, cada quien le da para su lado, ¿verdad? Cada quien le ¿Es jala para su correcto? lado y pues unas cosas están por un lado y otras por otro, pues no funcionan. Está Sí, súper interesante. principalmente es eso y bueno, aquí luego se mete, hace tiempo publiqué un artículo que tiene que ver con la resiliencia del individuo
Y bueno, la resiliencia es esta capaz de recuperación que tienen los materiales en términos de física y Ujú. materiales, de recuperarse después de haber sido sometido a una fuerza. Y hablando del individuo, pues eso tiene la capacidad que tiene uno de poder sobresalir o salir adelante después de haber tenido alguna situación de conflicto precisamente. Y tomando en cuenta esa situación y viendo la parte de ingeniería de materiales, aquí es donde entra un tercer factor que es la parte de la empatía. Conforme yo tenga más desarrollado mis niveles de empatía, es conforme voy a empezar a soportar mayor cantidad de esfuerzos para poderlos transformar o poderlos disipar, no disipar, sino distribuir hacia otras situaciones. Creo que los métodos de solución de conflictos es lo que te dan esa parte, sobre todo para los que estudiamos y para los que ya están capacitados en este tema de cultura de paz. ¿Y cuáles crees que sean los errores más comunes de las que las personas cometen al tratar de resolver un conflicto por sí mismas? Y, híjole, uno, que lo toman en cuenta desde su óptica. Luego dicen ahí, no entendí hasta que me puse en los zapatos de los demás, pero generalmente yo creo que el error radica en que yo lo estoy viendo desde mi óptica y desde lo que yo estoy acostumbrado a mi sentido común. Y hay que recordar que el sentido común va en función de qué tan inmerso estés en esa misma actividad. Claro. Entonces, para alguien posiblemente, no sé, acostumbrado, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy infantil, pero nos han acostumbrado desde niños a que, oye, cuando salgas del cuarto apaga, pero porque estamos acostumbrados a tener luz. Pero para alguien que vive, no sé, en el campo, donde todavía la situación eléctrica no llega, posiblemente no va a tener esa costumbre, que para mí, citadino, que además me cuesta, pues va a ser complicado decir, oye, ¿cómo que no la apagas la luz, no? Y Mm. digo, es un ejemplo, digo, infantil, pero en mi día a día, cotidianamente salgo del cuarto y apago la luz, Claro. porque me lo fueron enseñando desde muy pequeño. Creo yo que el error más grave es ese, tratar de resolver desde tu óptica sin antes haber escuchado por qué la otra persona está haciendo o reaccionando de tal o cual manera. Y por otro lado, tratar de resolver cuando el conflicto ya estalló. Es decir, cuando tú ves a alguien todo histérico, entonces sí, es el peor momento para intentar resolver algo. Ahí lo primero es tratar de que se disipe esa energía, porque dejas de tener tus recursos para poder entender y poder hacer. Entonces yo creo que serían esos dos puntos de forma inicial, ¿verdad? Sí, pues fíjate que yo lo que detecto en ti es de que además de lo que aplicas para tu profesión como ingeniero civil, estás totalmente involucrado en esta cultura, porque de hecho tienes tu podcast en donde hablas de diálogos de paz y ahí hablas pues con especialistas de otros, con mediadores, pero especialistas en otros ramos muy distintos a la ingeniería. Entonces, pues yo creo que este ya es un compromiso como personal, ¿no? De hecho, cuando me gradué del doctorado, fue una situación que me tocó a mí, te puedo decir aquí en México, al menos dentro del programa doctoral, pues soy el primer ingeniero civil. Y ahorita el compromiso inicial es buscar que se replique y que haya más profesionales de la industria de la construcción. Uno, que lo apliquen, es decir, ya tenemos ahí un programa de formación, estamos con divulgación vía podcast. Y por otro lado, pues me interesa que haya involucrados en la industria de la construcción que puedan ayudar a resolver los conflictos vía la cultura de paz, vía los métodos de solución de conflictos. Yo creo, ese es como que el sueño en el futuro, que dejen de llamarle método alterno y que sea el método principal antes de llevarse a un juicio. Interesante, sí, sí. Oye, y si tuvieras que resumir en una sola frase cómo vivir en armonía con los demás, ¿qué dirías? Pues yo creo que sería escucha con empatía, comunica con respeto
y actúa con equidad, que no es lo mismo que actuar con igualdad. Yo creo que eso es lo que les diría a tu público y es lo que trato yo de hacer en mi día a día. Muy bien, muy concreto. Oye, Ángel, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Algún mensaje final que quieras compartirnos? Pues principalmente agradecerte, Aurora, por la invitación a este podcast, y agradecerle a tu público que nos está escuchando, invitarlos a que nos sigan ahí en redes sociales. Tenemos también que escuchen nuestro podcast ahí en Diálogos de Paz. En redes sociales estamos también como Asociación Internacional de Diálogos de Paz y precisamente nosotros estamos buscando llevar esto a diferentes sectores del área de la productividad, de cuestiones productivas, porque también hay ya mediadores que de eso sí hay, te puedes encontrar frecuentemente que ven mucho la parte social. Sin embargo, estamos buscando nosotros atender ahora sí que la parte como empresarial, cliente, proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, que nos escuchen, muchas gracias nuevamente y muy contento de haber platicado aquí contigo. Gracias, Ángela. Este comercialito de tu faceta de escritor o algo que quieras aprovechar. Sí, es verdad. Les pido ahí que nos sigan en redes sociales. Estoy como Letras de Hervey y pues estamos ahí estrenándonos como escritores. Ya voy para el tercer libro de poesía y pues también nos gusta mucho esa parte de la poesía y la música. Que nos busquen ahí en streaming como Ángel Hervey y vas a encontrar algo de música también mía. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel. Estuvo muy interesante tu conversación y ojalá que esto sirva a nuestra audiencia de poder inspirar un poco para ir involucrándonos más en esta cultura de paz. No, gracias a ti por la invitación. Muchos abrazos y saludos nuevamente a tu gente, a tu audiencia. Gracias, gracias, gracias. Qué gusto haber coincidido. Soy Aurora Sea y te espero en el próximo episodio. Por lo pronto, si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida.